Situación política. En el año 63 a.C., Judea se desangraba en una cruenta guerra civil entre dos bandos, fariseos y saduceos, cada uno de los cuales apoyaba a un pretendiente distinto al trono. La hábil Roma intervino a favor del aspirante apoyado por los saduceos, pero ambos contendientes salieron derrotados, pues el general Pompeyo Magno, tras vencer en la campaña, anexionó el reino al Imperio Romano. Vamos, que apoyó a uno contra el otro y al final se quedó con todo. También es cierto que decidió respetar no solo el templo como espacio físico, sino todo lo que en él había, incluidas las riquezas materiales, así como la propia religión judía. En lugar de elegir a uno de los dos aspirantes que luchaban por la corona de Judea, el imperio designó a Herodes el Grande, que era judío, y que afianzó su reinado de forma especialmente sangrienta y cruel. El Templo de Jerusalén y el Sanedrín. El Templo de Jerusalén era el corazón de la religión judía, como hoy puede serlo el Vaticano, puesto que además de custodiar todos los símbolos sagrados del judaísmo, el Arca de la Alianza, la menorá, la Mesa de los Panes, era sede del sumo sacerdote y en él se reunía el Sanedrín, que eran las máximas autoridades en la interpretación de la ley. El sumo sacerdote era nombrado directamente por el prefecto y ratificado por el emperador romano, y era un tribunal de justicia, pues tenía la potestad de juzgar y condenar según la ley judía. Cuando Jesús tenía entre 6 y 12 años de edad, hubo una revuelta contra Roma que se aplacó pues con la crucifixión de cerca de 2000 judíos. La inestabilidad de la zona, la incapacidad de Herodes Arquelao para mantener la paz y la importancia de Jerusalén como capital espiritual de todo el reino hicieron que el emperador depusiera a Herodes y colocara allí a un prefecto con capacidad para imponer la pena capital. El primero de ellos fue Poncio Pilato. Relaciones con Roma. No existe constancia clara de que el pueblo israelí fuera especialmente beligerante, incluso con relación a la época de Moisés. Si hemos de creer las escrituras, la resistencia se limitó a la lucha de un solo hombre, con la inestimable ayuda de Dios, eso sí, frente a los ejércitos del faraón. Totalmente distinta es la actitud hebrea durante la ocupación romana. Para empezar, el judío era un estado religioso, por lo que la lucha contra Roma no solo respondía a una razón patriótica, sino también religiosa. Cada vez que Roma ofendía los sentimientos religiosos del pueblo judío, la respuesta inmediata era el levantamiento armado. Un segundo elemento que contribuyó a mantener esta guerra larvada de baja intensidad fue el intenso mesianismo que se vivió en el pueblo hebreo en la época de Jesús. Los judíos creen firmemente que son el pueblo elegido por Dios. Es Yahvé quien les transmite directamente unas leyes que deben cumplir y que acatan con fe, con la esperanza cierta de una recompensa. Y entre las recompensas que el pueblo de Israel aguarda está el envío de un Mesías. Esta creencia se basaba en profecías que anunciaban el envío de un rey de la estirpe de David que liberaría y unificaría al pueblo hebreo, reinstaurando el reino de Dios en la tierra. La palabra latina Mesías deriva del sustantivo hebreo Mesiaj, que significaba ungido, en referencia a la imposición de aceites que se hacía durante la coronación de los reyes. En griego la traducción es Cristo. El Mesías, pues, no solo es una figura religiosa, sino política. Es el rey que los guiará de retorno a Israel, reunirá de nuevo a todos los creyentes en la tierra prometida y los gobernará con sabiduría y respeto a la ley de Dios. Pero Roma sofocaba cualquier levantamiento dando muerte a todos los implicados, aunque fueran meros seguidores. Por lo común esta decisión era de carácter militar, es decir, la condena la imponía el oficial al mando que dirigía la tropa imperial encargada de aplacar el alzamiento. Y el ajusticiamiento era inmediato y por crucifixión, con el objetivo de que los revoltosos se lo pensaran dos veces. Jesús el jurista. No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Lucas 16, 17. De pocas personas oímos los occidentales hablar más que de Jesús de Nazaret. Se nos enseña la vida del carpintero, su carácter divino, su sacrificio en la cruz para lavar nuestros pecados y tantos otros dogmas de fe. Pero de lo que realmente fue Jesús en vida, no se nos explica nada. Pocos autores hablan o escriben del Cristo juez. La primera de las características que define la ley hebrea es que, como ya señalamos, regula hasta los más mínimos aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, ningún alimento se puede ingerir que no sea kosher,
Y aún hoy en día hay por todo el mundo miles de productos que llevan el sello que indica que son kosher. Pero otra característica concurre en la Torá. No estamos ante un ordenamiento jurídico ordenado por materias, sino ante preceptos, muchas veces escondidos entre narraciones. Por ejemplo, la obligación de respetar el Sabbat. Veamos cómo surge la norma y cómo se regula el castigo. Así, en el Levítico aparecen las instrucciones sobre el Sabbat. Habló Jehová a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días se trabajará, y el 7º día, sábado, de reposo, será convocación santa. Ninguna obra haréis. El sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. En cuanto al castigo por vulnerar el Sabbat, viene en el libro de los Números. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: Irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon, y murió, como Jehová mandó a Moisés. ¿Cómo se interpreta este precepto? ¿El castigo por lapidación es para cualquier violación del descanso o solo para los que recogen leña o realizan trabajos físicos similares? Precisamente el problema de la ley judía es que no está sistematizada en un libro, sino en diversas tradiciones. De ahí que la Torá se complete con otros 2 textos, como son el Talmud y la Mishnah, donde se recogen las interpretaciones de los rabinos. Y eso hace casi imposible comprender e interpretar por una persona normal toda la ley judía. Sin embargo, Jesús lo hizo de forma magistral. Los cristianos fuimos educados en la idea de que Jesús trajo un mensaje nuevo. Creemos que sus enseñanzas no habían sido pronunciadas antes, y lo cierto es que ya estaban escritas, aunque no habían sido interpretadas como él nos indicó. Así, la hermosa frase «Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra» ya estaba en el libro de los Salmos, pero los mansos heredarán la tierra. Y del «¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón». De ahí extrajo Jesús su «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios». Incluso en sus momentos de agonía en la cruz, Cristo continuó citando las Escrituras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», que es del Salmo 22.1. «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu», del 31.5. «Tengo sed, todo está cumplido, y en mi sed me dieron a beber vinagre», Salmo 69.21. Jesús vino, predicó y luchó por la aplicación correcta de la ley mosaica, llegando a morir por ella. Pero que sus enseñanzas no fueran originales no quita brillantez, genialidad y originalidad a su obra, al contrario, las aumenta. A lo largo de la historia hemos visto sucesivamente falsos revolucionarios que invocaron la necesidad de realizar reformas, casi siempre radicales cuando no vengativas, como camino pseudomágico que nos llevaría al paraíso en la tierra. Y siempre terminan llevándonos a la miseria. Sin embargo, cambiarlo todo sin modificar nada, eso sí es genialidad. Y eso hizo el Nazareno. En el Israel del siglo I, la situación de sumisión a un imperio con la corrupción generalizada de sus gobernantes y con la pobreza endémica de la región hacía que el respeto a las leyes viniese impuesto por los dirigentes religiosos, muchas veces, eso sí, secundado por los creyentes más convencidos. El castigo mediante lapidación era frecuente y con la participación de la comunidad en pleno. El miedo imponía el respeto a la ley. Y ahí se encuentra precisamente el carácter visionario de Jesús, la muestra de su grandeza jurídica. Jesús lo consiguió, en parte cumpliendo con aquello que quería modificar. Analicemos el ejemplo de la parábola del buen samaritano. En el Evangelio de Lucas se dice que un intérprete de la ley le pregunta a Jesús qué ha de hacer para salvarse. Se supone que el intérprete pretende poner a prueba el conocimiento que Cristo tiene de la ley, a lo que Jesús responde con la historia de un hombre que fue asaltado y dejado herido en el camino. El primero en llegar al lugar fue un rabino que se dirigía a la sinagoga y que al ver la sangre pasó de largo. Luego se acercó un levita que también evitó tocar al golpeado. Por fin un samaritano asistió, recogió al herido y lo llevó a que lo curasen. Esto puede parecer un sencillo relato con una simple moraleja, pero no es así. Los tres cumplieron la ley.
El rabino no podía tocar sangre, porque si lo hacía, debería realizar un complejo rito purificador y no podría entrar en la sinagoga ni atender a sus fieles. Lo mismo hizo el levita. Sin embargo, otra ley también contenida en las Escrituras, en Levítico 19:18 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y esto de amar al prójimo como uno mismo, que tantas veces se nos ha enseñado como el mandamiento nuevo de Jesús, en realidad ya estaba impuesto como ley en el Antiguo Testamento. Pero se trataba de una ley más, de igual rango e importancia que las demás. Y así, mediante un relato de fácil comprensión, con lo que parece un sencillo ejemplo de moralidad, Jesús, el juez, establece un sistema de jerarquía de normas y emite un brillante dictamen jurídico. Los doctores de la ley llevaban siglos enfrentados, y siguieron estándolo después también, sobre la cuestión de si existía o no jerarquía entre las casi 1000 leyes de las Sagradas Escrituras. Y en el caso de que la hubiera, cuáles debían ser las preeminentes. Jesús reitera siempre que puede cuál es, a su entender, la jerarquía de las leyes. Así, Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Así que Jesús de Nazaret propone una revolución sin apenas cambiar nada. Por eso afirma que no se modificará una coma de la ley, porque no es necesario. Tan solo es preciso una variación en la perspectiva, la norma principal y la perspectiva desde la cual se interpretarán todas las demás es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Solo con eso, la ley se volverá para el pueblo y no el pueblo para la ley.